en la mano. Así que en estos próximos minutos vamos a comenzar sobre algoritmos estadísticos. Y un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Lo que significa que cuando vamos a escoger un modelo de regresión estadístico o un número, vamos a estar formulando unas ecuaciones, la vamos a hacer primero estableciendo un conjunto de ordenado y finito de operaciones, de procedimientos. Y ya mismo vamos a ver varios ejemplos sobre lo que sería ir por unas ramificaciones de decisiones. Tenemos que tomar unas decisiones para entonces formular nuestra ecuación matemática y ejercer un análisis de regresión. Todas las definiciones que yo vaya a estar presentando, si no provienen, vamos a hablar sobre los primeros, ¿verdad? De las referencias para el curso. Si no provienen de estas referencias que las vamos a leer al final, yo las voy a estar mencionando en la diapositiva y casi siempre son referencias de páginas web, como por ejemplo aquí la Real Academia Española, y tienen enlace para que vayan directamente a esa definición que incluyo. Así que existe una gran cantidad de algoritmos combinados con ecuaciones matemáticas para estudiar nuestros datos. Muchísimo. Y estos algoritmos son seleccionados dependiendo de la hipótesis de investigación, de la distribución de la variable dependiente, si esa variable es numérica, como que tenga una distribución normal, o que tenga una distribución de Poisson, que es cuando estudiamos eventos, un conteo de eventos, igual que la logarítmica normal, pues una variable categórica, si es dicótoma de 2, 0 y 1, o tiene un orden particular, o es una categoría y no tiene orden. Ya vemos que estamos desarrollando un algoritmo, y el primer algoritmo es mi variable de estudio, que le llaman dependiente o variable evento. Tiene muchas otras, depende del autor, le puede dar algún contexto diferente, no contexto, una definición diferente, ¿verdad? Dependiente, respuesta, evento, regresor, etcétera. Si necesitamos un modelo que sea bien exacto en nuestra medida, que sea accurate, exacto, o que sea mucho más eficiente. Y decimos, ok, tenemos este modelo que yo tengo que ponerlo en producción. ¿Qué significa en producción? Que hago la formulación, me predice bien, pero tengo tantos datos o mi computadora no tiene el poder computacional que entonces uno hace una evaluación y dice, ok, yo necesito que este modelo, estas predicciones se ejecuten en cierto momento. Necesito que ejecute en menos de una hora. Y veo que la exactitud no se afecta tanto, ¿verdad? Está dentro de unos márgenes deseados. Pues entonces es aceptable irme por el algoritmo más rápido en vez del más exacto. Pero si estamos estudiando un evento que depende de vida o muerte, de que sea bien exacto, pues entonces uno toma otras decisiones. Mejoro los recursos, consigo más grants, hago un clúster de computadora, uso Apache Spark, Hadoop. ¿Ves? Son procesos, son decisiones que vienen enlazadas con ese modelo estadístico y con la infraestructura que tú tienes detrás para poder ejecutar ese modelo. En estadística trabajamos muchas veces, bueno, la estadística se nutre de muestras, la muestra de una población. Aquí, así que en cierta medida no tendríamos mucho problema en estadística de que sea exacto y sea rápido, porque las muestras no tienden a ser muy grandes. Porque si son bien grandes, entonces rompe con uno de los supuestos importantes de una muestra, que sus elementos sean independientes. También el algoritmo depende de tener una variable respuesta etiquetada. Y ahí es donde separamos lo que es aprendizaje supervisado
y aprendizaje no supervisado. Vamos a verlo un poquito en detalle. Del número de variables predictoras. Tenemos el número de variables predictoras. ¿Es mayor que el número de observaciones que tenemos? Pues si es mayor que el número de observaciones que tenemos, entonces tenemos un problema de poder estadístico. Así que posiblemente antes de ejecutar nuestra ecuación de regresión, necesitamos ejecutar un proceso matemático que se llama Principal Component Analysis. Y ese Principal Component Analysis lo que hace es que lo que se llama es un proceso de reducción de variables. Variable reduction, como se conoce en la literatura. Así que tienes, digamos, 1000 variables y necesitas reducirlas a uno que sea mucho más entendible, que sea computacionalmente más eficiente, pues utilizas la variable, que es un conglomerado de muchas variables, en tu modelo de regresión. Lo otro que tenemos que ver, en parte de nuestro algoritmo, existen variables correlacionadas. Si es así, tenemos algo que se llama el problema de multicolinearidad. Y vamos a estar observando, vamos a estar estudiando qué significa multicolinearidad, cómo detectarlo y cómo trabajar con ese problema. También esos algoritmos dependen del tamaño de la muestra o del tamaño del conjunto de datos a utilizar. Por ejemplo, que va enlazado, ¿verdad? También con los otros. Tenemos unos modelos, queremos realizar un neural network, que es lo que se conoce como artificial intelligence. Pero si evaluamos la literatura de un neural network, sabemos que un neural network es eficiente, es mucho más exacto que un modelo lineal generalizado si tenemos una gran cantidad de datos. Así que tomamos esa decisión de no utilizar un neural network si mi cantidad de datos no aporta a que ese algoritmo particular funcione de manera eficiente. Así que nuevamente, estos algoritmos son seleccionados dependiendo de la hipótesis de investigación, de la distribución de la variable dependiente, de la necesidad de escoger entre un modelo más exacto o un modelo que vaya a mayor velocidad, de tener una variable respuesta etiquetada, y vamos a hablar qué significa eso, del número de variables predictoras y del tamaño de muestra o del tamaño de conjunto a utilizar. Y esos son algoritmos. Los algoritmos supervisados. Algoritmos que utilizan la información de una variable o más variables predictoras, lo que conocemos como la X, para establecer la probabilidad de ocurrencia de un evento Y, ese evento, esa variable Y, teniendo información previa o previa información de ese evento para evaluar la probabilidad establecida. Y esa es mi interpretación de que son algoritmos supervisados, porque evaluar muchas definiciones de algoritmos, pues siento que siempre se quedan un poquito cojas. Pero yendo a la literatura, ¿verdad? Utilizamos el libro de Goodfellow, que es uno de los libros más importantes en el área de Deep Learning. Y Deep Learning es los Neural Network con más de, y esto no lo vamos a tocar aquí, ¿verdad? Pero los Neural Network tienen un input, una información de entrada, que es la variable Y tienen un output, que es la predicción, y tienen lo que llaman unas capas, unos layers. Y si ese neural network tiene más de 2 layers, que hoy en día hay el neural network de miles de capas, entonces ahí se conoce como deep learning o artificial intelligence. Y Goodfellow dice, algoritmos de aprendizaje que aprenden a asociar alguna entrada con alguna salida, dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento de entradas y salidas. Y vamos un momento donde R para aclarar este concepto. Y el concepto, en este caso, ¿se acuerdan de la base de datos de Diamonds, de diamantes, del paquete
DR ggplot, que para hacer visualización. Y lo que intenta lo que se intenta con esta conjunto de datos, este data frame, porque estamos en R, es tratar de predecir el precio a base de unas características de los diamantes. Entonces tenemos aquí la variable precio y queremos predecir precio a base de estas otras variables como claridad, color, el corte, etc. Pero tenemos la variable precio, existe y está etiquetada. Yo sé que este diamante con este precio tiene estas características y eso es aprendizaje supervisado. Cuando dentro de tu conjunto de datos tienes información que tú puedes validar su predicción. Y en este caso es precio. Y tú utilizas el precio y estas variables para desarrollar una ecuación de regresión, pero tu intención no es predecir con estos datos, porque esos son los datos que tú tienes. Tu intención es predecir con otros datos nuevos. Para eso es la utilidad de estos algoritmos de regresión. Ahora, si dijéramos, yo quiero, digamos que tenemos un mapa, una imagen satelital, y esa imagen satelital, tú tienes bosques y tienes desierto. Y tú quieres clasificar, tú quieres que la computadora clasifique entre las zonas de bosque y las zonas desérticas. Pero el humano, yo, ustedes, los investigadores, no entraron a una base como esta y decir, ok, este color es desierto y este color es bosque. Este color es desierto, este color es bosque. No hicieron eso. Así que el aprendizaje supervisado no tenemos esa variable, lo que conocemos como Y, ¿verdad? A la que queremos predecir. Y eso es aprendizaje no supervisado. Y lo vamos a definir ahora. Los algoritmos supervisados se clasifican en regresión cuando las variables son continuas o discretas, numéricas, y la clasificación cuando las variables son categóricas. ¿Ok? Algoritmos que utilizan la información de una variable o más variables predictoras X para establecer la probabilidad de ocurrencia de un evento Y, y es Y con el hat, con el sombrerito, porque ya estamos estimando una probabilidad teniendo información o previa información de ese evento Y, que es específicamente en la base de datos. Así que tenemos Y y X, aquí la Y sería precio, las X son las demás variables, y el evento a predecir es la Y sombrero, Y hat. Y los algoritmos no supervisados, también por Goodfellow, informalmente. Y yo imagino que ellos ponen informalmente porque realmente lo que es aprendizaje, aunque muchos algoritmos, igual que los neural networks, tienen muchísimos años desarrollados, pero un área más oscura, más gris, más en desarrollo que el aprendizaje supervisado. Ha habido mucho éxito utilizando modelos supervisados para poder predecir con eficiencia o establecer relaciones, asociaciones, pero todavía hay mucho por hacer matemáticamente. Aquellos que están inclinados por el área de las matemáticas, se necesita todavía desarrollar algoritmos no supervisados que sean mucho más eficientes. De hecho, se dice que cuando hayan algoritmos no supervisados eficientemente, ahí es cuando la inteligencia artificial va a progresar exponencialmente, porque no va a necesitar de un humano que etiquete la información para él poder generar esas predicciones o clasificaciones. Así que informalmente el aprendizaje no supervisado se refiere a la mayoría de los intentos o algoritmos de extraer información de una distribución sin requerir
Vamos a cambiar esto. Trabajo humano para etiquetar la información. Y como ejemplo tenemos los conglomerados o reducción de dimensiones, que también se conoce como Principal Component Analysis, pero se utiliza para predicción, no para como una reducción de conjunto de datos. Y aquí tenemos un ejemplo de algoritmo, de unas decisiones que tenemos que tomar. Y comenzamos. Aquí la referencia es Kaggle. Kaggle es creo que es una compañía, pero es una organización donde científicos de datos entran y comienzan a competir por premios, estableciendo predicciones a unos problemas reales del mundo. Por ejemplo, uno de los más famosos, por ejemplo, el más famoso que yo conozco es la competencia de Netflix. Netflix pone en Kaggle que dice aquel grupo que mejore mi algoritmo de recomendar películas a un usuario, por lo menos en un 10%, le vamos a dar, creo que eran $2 millones. Así que hay muchas personas buscando, no nada más para aprender, porque hay mucha literatura para aprender en Kaggle, pero para competir. Y comenzamos y nos preguntamos, ¿necesitamos reducir dimensiones? Tenemos esa gran cantidad de datos, si es genómica, ¿verdad? Que son las más largas que yo conozco, porque los datos pueden ser, un conjunto de datos puede ser grandes por el número de filas que tiene, pero también puede ser grandes por el número de columnas. Y en los estudios genómicos hay muchas columnas, pero no necesariamente tiene filas. Así que un dimension reduction, una reducción de dimensión es sumamente importante para ese tipo de estudio. Porque lo que hace es que encuentra variables que se asocian similarmente entre ellas y con el predictor y pueden entonces decir con este conjunto de variables podemos hacer una y nos predice de una manera eficiente. Así que si decimos que sí, nos preguntamos, ¿el tópico que estamos trabajando es modelaje? No. Pues vamos a utilizar Principal Component Analysis. ¿El tópico que estamos trabajando es probabilístico? Sí. Pues entonces Latent Dirichlet Analysis, que yo nunca lo he utilizado. Y si no es, pues Singular Value Decomposition. Ahora, miren aquí lo importante, ¿verdad? Que este algoritmo de decisión te va llevando y te establece si vas a utilizar un modelo no supervisado, ya sea clustering o reducción de dimensiones, o un modelo supervisado. Y esta es la gran separación. Si llegamos al modelo supervisado, decimos, ¿vamos a predecir de manera numérica un número? No. Ok, pues vamos a la parte de la izquierda, que es clasificación. Y dentro de la clasificación decimos, ¿queremos velocidad o queremos exactitud? Si queremos exactitud, pues vamos por Kernel Support Vector Machine, Random Forest, Neural Network, Gradient Boosting Tree. Claro, pero todos estos tienen sus particularidades, sus supuestos, su necesidad de tener datos de ciertas maneras. El primero es que sea classification, no sea numérico, sea unas categorías. Si necesitamos velocidad, pues entonces utilizamos Decision Tree o Logistic Regression. A lo mejor es una muestra, así que la velocidad no nos importa. Y podemos tratarlos todos a ver cuál es el más exacto. Y hay paquetes particulares, como uno que es en R que se llama Caret, que ahora está transicionando algo nuevo dentro del ecosistema de R, que se llama de Tidy Models, que te ayudan a evaluar diversos tipos de hiperparámetros, que vamos a entrar ahorita, evaluar parámetros e hiperparámetros y evaluar diversos tipos de modelos en un mismo flujo. Así que no necesariamente te tienes que restringir a utilizar uno dentro de estos algoritmos porque se están desarrollando procesos donde puedes evaluar más de uno con eficiencia. Claro, con eficiencia después aprender
ese proceso particular, ¿verdad? Y todos los días se desarrollan paquetes nuevos y hay que aprenderlo. Pero este es un buen ejemplo de lo que significa que cuando estamos hablando de regresión, no solamente es una ecuación, sino es una serie de algoritmos, una serie de procedimientos que uno tiene que tomar en cuenta. Vamos a seguir este algoritmo un momentito y porque vamos a llegar acá, que es Supervised Learning, aprendizaje supervisado, modelos de regresión. Si queremos speed o velocidad o exactitud, pues si vamos por exactitud, y se recuerdan el primer curso, exactitud, en el exactitud, especialmente cuando estamos recopilando datos, es una función de la precisión y la validez. Es bien importante también, ¿verdad? Que esos datos, primero que nada, esos datos tienen que ser exactos, tienen que ser de buena calidad. Entonces, si queremos, ¿verdad? Según este algoritmo de velocidad, pues tenemos decision trees y linear regression, que de todos estos algoritmos vamos a estar tocando linear regression. Pero la importancia de linear regression, es lo que están mencionando ahorita, es el fundamento del desarrollo de todos estos otros algoritmos. Aquí tenemos otro diapositiva presentando los mismos algoritmos, pero de una manera diferente. Este es de Microsoft Azure. No tengo nada, ninguna relación, ¿verdad? El disclaimer, ninguna relación con Microsoft. De hecho, solamente utilizo Windows como sistema operativo, no utilizo más nada Microsoft. Pero ellos están bien envueltos también en lo que es desarrollar sus paquetes para hacer modelos predictivos de clasificación y de asociación. Y lo presentan también como un tipo de algoritmo, ¿verdad? Tenemos un start, un punto de comienzo y una pregunta. ¿Quieres descubrir estructuras? Como estaba mencionando Eric ahora, pues mira, K-means clustering es un buen modelo. ¿Quieres predecir valores? Pues mira, tenemos a los modelos de regresión. Y dentro de los modelos de regresión tenemos modelos ordinal, que los datos están ordenados en categorías, en orden. Esas categorías están ordenadas en un orden. Poisson, que son para predecir eventos, conteos de eventos que es una variable discreta, que corre 1, 2, 3, 4, etcétera. Como las muertes, un ejemplo importante, ¿verdad? El número de muertes a través de un modelo de regresión para tratar de establecer el número de muertes de una condición dentro de una población. Si como estamos contando eventos, ya entendemos que una posibilidad es Poisson. Si da tiempo, le enseño un proceso que yo realicé cuando estábamos trabajando, investigando COVID en Puerto Rico, donde, ok, yo decidí ver un count, pero para yo poder desarrollar un modelo de regresión efectivo, váyame, tuvo que leer libros y todo porque cada supuesto que necesitaba el modelo requería otro supuesto. Así que a veces las cosas se vuelven bien complejas. Para predecir distribuciones, Fast Forward Quantile Regression, yo nunca lo he utilizado. Fast Training Linear Model, Linear Regression. Bayesian Linear Regression. Neural Network Regression. De lo bueno, ¿verdad? Es el accuracy. Pero tarda bastante en correr. No nada más que tarda en correr, es que necesita una gran cantidad no nada más de datos, sino de capas. Y para poder tener muchas capas, necesitas tener muchos datos y muchas variables nuevas. Muchas columnas. Decision Forest Regression, Boosted Decision Tree Regression. Y les traigo este algoritmo para que vean, ¿verdad? Lo complejo y lo extenso que son los algoritmos de aprendizaje. Vamos a ver otro ejemplo. Clasificación, vamos aquí para clasificar. Predicting categories. ¿Quieres predecir categorías? Sí.
2 tengo es dicótoma. Pues tengo todas estas opciones para probar si es una variable dicótoma. Desde la reconocida como Logistic Regression, to Class Logistic Regression, hasta Support Vector Machine, to Class Decision Forest, etcétera, etcétera. Y no se ve bien aquí. Déjame buscarlo, pero se lo voy a poner en la carpeta que ustedes tienen. Ajá, yo creo que aquí se va a ver mejor. Y lo bueno de es que si ven aquí, View, ok, van a ver que nuevamente tiene el algoritmo particular, estoy entre Supervised y Unsupervised Learning. Por alguna razón ellos, no sé si fue para cortar espacio, pues aquí incluyeron los Meta Algorithm, Time Series y Model Validation. En este curso vamos a estar dialogando de Model Validation, que es extremadamente importante. Pero algo importante es que como vamos a utilizar el ambiente estadístico de R, en este curso, dependiendo de qué algoritmo está utilizando, lo que le llaman esta página cheat sheet, la página de para ver las cosas rápido, te dan cuál es la descripción del algoritmo o en este caso yo le diría la ecuación de regresión, el paquete de dónde provienen, si es stats ya viene directamente cuando descarga R, una forma de cómo se ejecuta esa función, este es el paquete, 2 puntitos la función, así que estamos diciendo que con GLM lo podemos utilizar para desarrollar un modelo de regresión logística. Y la formulación del GLM es la variable dependiente, que es la Y o regresor. Bueno, tengo que repasar, siempre me confundo ahí, regresora, pero básicamente la variable evento Y, la tilde es que después de la tilde son las covariables. Si le pones un puntito es que le estás diciendo ejecuta un análisis de regresión logística utilizando paquete stat, la Y como variable dependiente y todas las demás variables van a estar dentro del modelo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y esta función tiene otros parámetros como family, y si le pones family binomial link igual a logic, específicamente que está ejecutando un modelo de regresión logística, y los datos, pues un data frame de datos. Nosotros vamos a estar viendo StatLM, model the linear relationship between a scalar dependent variable y and one or more explanatory variables denoted X. ¿Ok? Linear regression. Establece o evalúa la relación entre una variable dependiente Y una o más que explican esa variable X. Y la función sería LM. En este caso la variable predictora o Y, perdón, dependiente o Y es dist, y la que estamos utilizando para predecir la distancia es velocidad de la base de datos cards, data cards, y así sucesivamente. Así que aquí le incluyen, por ejemplo, aquí Naive Bayes, que es un algoritmo de clasificación, proviene del paquete E1071. Si queremos un tree-based model, que él estaba mencionando que él utilizó uno, en R hay varios, pero el que recomienda aquí es rpart y la función rpart, y así sucesivamente.